misericordia y paz de nuestro Dios y Padre sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. El texto de la predicación de esta mañana es el Evangelio que acabamos de escuchar, la entrada triunfal, o así llamada tantas veces, entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, como la relata el Evangelio de Mateo, con toda esta historia inicial del diálogo de Jesús con sus discípulos para la búsqueda del pollino, del pequeño burro con su madre, a fin de que él entre en cumplimiento a la profecía, particularmente de Zacarías, pero del resto de los profetas también, con respecto a la entrada del Mesías a Jerusalén en humildad, así como David había todavía usado no caballos sino burritos, y así como ahora el Mesías volvía no a un poder carnal y militar, sino en la potencia de su palabra y de la acción de Dios en Cristo. Y finalmente la entrada con el reconocimiento por puro milagro del Espíritu Santo, el reconocimiento de este pueblo que le atribuye a él los cantos que siempre entonaban en la subida para la Pascua los judíos cuando subían a Jerusalén, pero que ahora identifican que finalmente está sucediendo esa tan larga esperada de la venida del rey y del que restablecería el reino de David a Jerusalén. La historia de la entrada triunfal, que hoy es nuestro texto principal, el Evangelio del primer domingo de Adviento, es el único texto, la única narrativa en los Evangelios que se repite a lo largo del año. Recordarán cuándo más aparece esta historia. Obviamente en la entrada, en la semana previa al sacrificio del Señor, en el así llamado Domingo de Ramos o Domingo de Pasión también. Esta narrativa se repite 2 veces en el leccionario litúrgico, obviamente por la variedad o multiplicidad de dimensiones o de implicancias que tiene. Tal vez traigo 3 ahora inicialmente, 3 aspectos o 3 puntos desde donde realmente está pasando algo muy importante en esta historia. Desde la narrativa de Marcos, desde la historia que Marcos nos cuenta en el Evangelio entero, estamos llegando a una gran nueva sección, en realidad a la gran sección del Evangelio de Marcos, después de toda esa larga preparación en los 10 capítulos previos. Jesús entra en escena en el comienzo del Evangelio de Marcos, irrumpe con los milagros y los portentos que dejaban atónitos a todos con el tipo de enseñanza que él traía con poder, así como lo dice el Evangelio de Marcos, y pronto no tarda en desatarse el conflicto con los líderes religiosos de Israel, que ven a este como una verdadera amenaza para su lugar de privilegio y su poder. Así que junto con la irrupción del reino y la venida del reino en los actos misericordiosos y poderosos de Jesús, empieza pronto toda una trama de conspiración contra Jesús, los líderes religiosos buscando cómo matarlo, cómo preparar la eliminación de él, conflicto que realmente avanza a lo largo de todos esos 10 primeros capítulos hasta llegar a este punto. Lo que va a suceder, sabemos en el Evangelio de Mateo ahora, es que que todavía no era reconocido como hijo de Dios en su verdadera identidad, salvo por los demonios, ahora iba a ser reconocido por primera vez por un humano, el centurión, y particularmente en un lugar bien específico, en la mismísima hora de su muerte en la cruz. La identidad oculta de Jesús ahora iba a ser revelada, y este paso, esta entrada a Jerusalén era precisamente la llegada de la hora en la que él iba a manifestar su verdadera identidad, aunque sea paradójico, muriendo de la forma más vergonzosa y más escandalosa, que es la de la cruz. Pero al mismo tiempo, que venía a traer el reino de Dios, a instaurar el reino de Dios, y que lo había empezado a hacer inicialmente con todo el despliegue de poder de los primeros capítulos de Marcos, ahora lo iba a hacer en una forma definitiva.
siendo entronizado en su trono tan particular de una cruz, de un madero, y venciendo al poder de la muerte, venciendo y derrotando a nuestros enemigos, dando la vida por muchos. Y ahora entra a Jerusalén para precisamente cumplir de una vez y para siempre esa tarea que él había venido a hacer. Así que la entrada triunfal es realmente la bisagra entre toda esa preparación y el cumplimiento definitivo dentro de la historia que Marcos nos relata. Desde otra perspectiva, la entrada triunfal de este Jesús sentado en un pequeño burrito, heredero de David por linaje realmente, cumple una espera, una expectativa totalmente larga para el pueblo de Israel. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, lo que está sucediendo aquí es una hora increíblemente esperada, larguísimamente esperada. Todas las profecías del Antiguo Testamento estaban a punto de una vez por todas, cumplirse y hacerse realidad. Pensemos en algunos de los aspectos que están siendo recogidos por el Jesús entrando en ese burrito en Jerusalén esta mañana. Él recoge imágenes muy, muy ricas y muy atesoradas por Israel, como por ejemplo la entrada del arca del pacto a la ciudad de Jerusalén con el rey David, que después de conquistarla a esta ciudad, pone la tienda de encuentro allí en la ciudad y busca el arca que estaba, ni recuerdo dónde, pero estaba perdida por alguna parte del resto del pueblo, y en procesión entran a Jerusalén exaltando y haciendo una gran celebración, porque de una vez por todas Jehová ahora, o Yahvé, iba a habitar en medio de su pueblo en la ciudad capital o en el centro de la ciudad, en cumplimiento también de toda la espera de conquista de la tierra prometida. Jesús recoge sobre sí toda esa misma imagen, y lo que vemos aquí hace mucho eco con aquel episodio de la entrada de Jehová mismo en Jerusalén para reinar sobre su pueblo y para bendecir a su pueblo, traer vida y perdón para todo el mundo. Por supuesto, la profecía de Zacarías 9, en la que anuncia que las buenas nuevas al pueblo de Dios, diciendo que tu rey viene a ti humilde, montado en un pollino, en una hija de asno, en esa humildad, en esa fragilidad representada justamente en ese burrito, aquí está alcanzando su cumplimiento. Literal, la profecía del Antiguo Testamento de Zacarías con respecto a lo que pasaría con Jesús, y aquí está sucediendo finalmente. Y por último, tal vez otra imagen bien importante de la entrada de Jesús a Jerusalén, acompañado del pueblo que viene a Jerusalén no por casualidad, sino para la celebración de la festividad de la Pascua. Lo que está sucediendo aquí es que al fin llega esa Pascua tan esperada, en la que otra vez el pueblo de Dios sería liberado de la esclavitud de sus opresores. Eso había pasado en la primera Pascua. Israel había sido liberado por Dios de la tiranía del faraón, y eso celebraban año tras año en la Pascua los judíos, en la espera de que de una vez por todas Dios vuelva a hacer esos grandes actos y libere a Israel de los opresores, especialmente de Roma, que en ese momento estaba sometiendo y oprimiendo al pueblo. El canto que hoy escuchamos recién en la lectura del Evangelio es el canto que siempre entonaban, Salmo 118, el canto que siempre entonaban cuando entraban a Jerusalén los israelitas, en la espera de que en esta Pascua de una vez por todas sí nos libere, sí traiga esa liberación tan esperada. Vuelva a hacer lo mismo que hizo en Egipto, y más grande o con más poder. Y llamativamente, como decíamos hace un momento, el pueblo de Dios entona este canto no mirando al aire y no mirando al cielo, sino mirándolo a este Jesús, a quien le arman una alfombra
improvisada, pero gloriosa, con las palmas que desparramaron por el camino, apuntándole a Él el cumplimiento del Salmo y reconociendo que en Él toda la espera, toda la expectativa pascual de liberación que el pueblo de Israel había tenido, acá está a punto de suceder. La entrada triunfal de Jesús en este marco de la espera de Israel era un motivo de gran regocijo para los que estaban acompañándolo al Señor. Él es el cumplimiento de la Pascua, Él es quien venía a liberar a su pueblo de toda esclavitud y de toda opresión. La Iglesia usó este texto de Pascua para Adviento, para hoy, para este domingo, y lo usó siempre, desde muy, muy antiguo realmente. La Iglesia de todos los tiempos ubicó esta historia acá, que tiene que ver con el Adviento, una historia de Pascua. Es nuestra tercera óptica o la tercera lectura de la historia que tenemos hoy desde el contexto litúrgico del Adviento, desde nuestro contexto como Iglesia de Adviento, que empezamos la celebración de este tiempo con nada menos que con esta historia. Y es que este es Dios mismo, es el eterno, el que no quedó contaminado por nuestra caída, nuestra miseria, nuestra mortalidad, sino que vive más allá de esa realidad, pero que ahora decide venir a nosotros, venir a los suyos, humilde, asumiendo nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza, corrompida, caída, decadente, marcada por la tragedia, por el dolor, por la culpa, por tantos traumas. Él viene a nosotros como nosotros. Viene a nosotros aún más con la humildad con la que Él decide marcar su acercamiento a nosotros y su encarnación. Tomar un burro para entrar, así como Él toma un bebecito de una aldea periférica a Israel, de la punta más insignificante del mundo y de la base de la sociedad más insignificante de Israel, Él escoge encarnarse, siendo Dios eterno, inmortal, todopoderoso, decide hacerse ese pequeño tan frágil, no solamente para sorprendernos y hacernos abrir los ojos o para enternecernos con todas las historias navideñas, sino especialmente para bajar a la cloaca más profunda a la que pertenecemos por naturaleza. En nuestra propia miseria, en nuestra propia incapacidad para resolver nuestra historia, nuestra vida, en nuestra verdadera impotencia frente a lo que nos marca día a día como sometidos y esclavizados al pecado, a la desobediencia a la voluntad de Dios, a la ira y rencores entre unos y otros, a la soberbia con la que tratamos a otros para pretender ser algo y ser alguien delante de otros y asegurarnos nuestra propia identidad y nuestra propia parada frente a otros, que está definitivamente marcada por nuestra decadencia y nuestra corrupción. Él baja a lo más profundo tuyo y mío en la encarnación. Y viene a mí, viene a ti como lo más bajo tuyo y mío. La Iglesia de Adviento celebra el comienzo del tiempo de este gran tiempo de Adviento desde siempre, tomando esta historia que realmente representa lo que está pasando. El eterno, el inmortal, el incorruptible, baja y viene a nosotros en esa humildad increíble, asombrosa, para recogernos no desde arriba, como si fuera con un helicóptero, sino recogernos desde abajo, desde adentro de nuestra miseria, desde adentro de nuestra fragilidad y corrupción. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa siempre.
Otra vez Adviento, parece increíble. Como pasa el año siempre seguro, y tal vez nos agarra a nosotros del Cono Sur con nuestro año cerrándose en muchos sentidos y con las corridas y carreras que tenemos y con las que llegamos a esta altura del año, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre, con la lengua afuera y con, tal vez como decíamos, con muchas cosas todavía por hacer en este año. Queda menos de un mes para que termine y hay que apurar con tantas cosas. Y otra vez nos sorprende Adviento, pero al mismo tiempo de sorprendernos de que llega, parece casi como aburrirnos año tras año, volver a repasar por la misma historia, por el mismo arbolito, por la misma narrativa, que como digo, es simplemente cíclico, parece tan cíclico que casi nos mareamos de lo que está pasando. Cuando en realidad, como decíamos, es una historia de sumo valor, no solo dentro de Marcos, no solo para el pueblo de Israel de todos los tiempos, sino para cualquiera de nosotros, para todos nosotros, lo que hoy empezamos a celebrar como iglesia, lo que hoy celebramos en el primer domingo de Adviento. Nuestras corridas y nuestra autoprotección o nuestra protección de nuestro propio ego hacen que perdamos tantas veces de vista o que ocultemos queriendo o sin querer, ocultemos qué es lo que está por detrás de esta historia. Nuestro conflicto con Dios está llegando a su clímax, como pasa en el Evangelio de Marcos con los líderes religiosos que se opusieron a él de entrada y que ahora van a finalmente ejecutar su plan de destruir a este falso Mesías. Nosotros no estamos lejos de eso. En mi carne, tantas veces deseo matar a este Dios, finalmente. No literalmente, no explícitamente, pero sí sometiéndolo a ser un juguete mío y no Dios. Sometiéndolo a mi propio capricho y mis propios planes, no permitiendo que Él sea Dios y que yo sea su criatura. Y así como en Marcos ahora estamos llegando al clímax de ese conflicto, también Adviento nos expone y nos tira al clímax de nuestro propio conflicto con Dios, en el que tantas veces también queremos mandar a apedrear, a matar o a crucificar a Dios una y otra vez con nuestra rebeldía, nuestro pecado y nuestra pretensión de ser dioses en nosotros mismos. Así como para Israel, esta es la hora en la que finalmente llega el liberador y se cumple esa esperanza de liberación pascual para nosotros también, hermanos. Satanás, la muerte, el infierno, la carne, tantas veces nos golpea fuerte de un modo que nos deja totalmente fuera de control, y hoy estamos celebrando la llegada de ese gran liberador que viene a derrotar a nuestros faraones, a nuestros grandes enemigos, para liberarnos de una vez por todas. Y así como la iglesia de Adviento celebró el increíble misterio, el gozoso misterio de Dios haciéndose carne y viniendo a nosotros para rescatarnos y rescatarnos no de faraones, sino de nuestros verdaderos tiranos, el pecado, la muerte, la enfermedad, así hoy estamos celebrándolo también. Solemos perder de vista esto y por eso tal vez nos parece tan cíclico y aburrida la celebración eclesiástica otra vez con Adviento, pero tenemos el privilegio de poner la mirada en qué es lo que está en juego acá. ¿Cuál es la partida que se está jugando en el tiempo de Adviento y Navidad y para la que nos queremos preparar como iglesia? Seguimos siendo totalmente frágiles y Él viene a nosotros precisamente porque lo estamos necesitando. Pero no celebramos esto como un mero recuerdo de historia en el pasado, y mucho menos como Israel lo celebraba en los cantos, en la espera de lo que viniera cuando algún día llegue el Mesías. Lo celebramos como iglesia del Nuevo Testamento, que sabe que este Cristo ya vino
Y esta realidad de liberación no es solamente una promesa futura que vas a saber cuándo se realice, si algún día se realiza, sino que celebramos como iglesia de Adviento que se goza en esta realidad como una realidad definitivamente presente. Él ya vino para nosotros. Aquel gran liberador ya luchó la gran batalla en tu favor y venció al enemigo, pagando tu culpa totalmente delante del Padre, limpiando tu mancha totalmente por el costo inmenso que Él pagó y venciendo, derrotando la muerte al salir del sepulcro en tu favor. Esto no es cuento, esto no es una posibilidad futura. Esta es la realidad que hoy estamos celebrando de cómo Dios entró en nuestra historia para definitivamente realizar esa obra de salvación y aplicárnosla a nosotros, darnos a nosotros la garantía, la certeza de que tu muerte no tiene la palabra final, de que esa enfermedad que te está golpeando o está golpeando a tus seres amados no tiene la palabra final, de que esa mancha del pasado o tal vez esa mancha que hoy estás generando con tus pecados, con tu rebeldía, no tiene la palabra final. La palabra final la tiene este gran rey que entró en nuestro mundo para establecer un reino de misericordia y traernos a Él, rescatarnos de debajo de Satanás, de la muerte y del pecado y ponernos bajo su reino bienaventurado como cosa suya, como la cosa más preciosa suya. Hoy cantamos también con la iglesia del Nuevo Testamento todo y con aquellos que lo acompañaron allí a Jesús, reconociendo que en Él se cumplieron todas las expectativas y necesidades del mundo entero y las tuyas también. Ya vino, no que hoy no suframos, no que hoy no padezcamos más. La iglesia de Adviento, aquella que cantó siempre, los lectores del Evangelio de Marcos que disfrutaron esta historia desde siempre, tenían los dos ojos abiertos. El ojo que ve la propia fragilidad, pero el ojo más filoso aún, que ve la redención completa en Cristo y la victoria completa que Cristo obtuvo para nosotros. Adviento es ese tiempo en el que salimos de nuestro adormecimiento de las corridas, más en nuestros final de año, de tantos trajines y tantas corridas en las que tenemos problemas o alegrías, pero tantas veces que nos distraen de lo que realmente importa y está al corazón de nuestra identidad. Adviento es el tiempo en el que el ojo que reconoce la fragilidad y necesidad de un liberador aprende a cantar Hosana, sálvanos, Señor. Sálvanos a nosotros y sálvanos ya. En vos estamos esperando. Pero Adviento es el ojo que nos abre, es el tiempo que nos abre ese otro ojo de la fe, que aprende a reconocer o identificar en este humilde que viene a nosotros a aquel todopoderoso que derrotó a la muerte, derrotó al infierno y derrotó al pecado para ti, para mí, y que nos da esa victoria en la palabra del perdón que recibimos domingo tras domingo, en la palabra del perdón que recibimos desde la predicación de la palabra, con la que Cristo ahora te está cubriendo y te está diciendo, tus pecados te son perdonados. Y allí donde hay perdón de pecados, hay vida, hay salvación. Este que viene a darnos su reino y a hacernos parte de ese reino gozoso en anticipación del banquete celestial, es lo que ahora vamos a disfrutar como iglesia. Vamos a acercarnos al altar para comer de su carne, beber de su sangre y de la redención que Él obró y ya obtuvo para vos en todas tus necesidades y angustias. Vamos a acercarnos ya entrando al cielo, a ese gran reino celestial que Él abrió y que un día va a definitivamente cumplir,
mirando hacia lo que viene, no perdiendo de vista que Él vuelve y que Él viene por segunda vez para llevarnos definitivamente a su reino, ya no con la necesidad de mirar dos cosas, fragilidad y necesidad de arrepentimiento y su logro y su perdón, sino solamente una cosa, el Cordero de Dios que está en medio de su pueblo y que libra a ese pueblo de toda angustia y toda enfermedad. Aquel día cuando definitivamente solo tengamos una cosa en nuestra mirada y en nuestra boca. Bendito el que vino en el nombre del Señor y que nos arrimó a este reino de gracia por su gran logro, su gran obra que va a realizar ahora siendo encarnado. Que el Señor nos permita disfrutar y caminar este tiempo de Adviento en ese arrepentimiento que reconoce la necesidad de perdón, de liberación del liberador, pero especialmente que nos permita caminar con los ojos de la fe y del gozo en la celebración de que ese liberador vino. Ese liberador viene domingo tras domingo en el sacramento. Ese liberador viene pronto. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.